Buenas tardes. Habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios en la carta de Primera de Juan, uno de los 5 libros que Juan el apóstol escribió. Este estudio es el número 2 y se encuentra en Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10. Y el título de este estudio es Dios es luz. Voy a leer las Escrituras, Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz, y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Al leer esta porción en el primer capítulo de Primera de Juan, podemos observar varias verdades importantes. Dios no puede pecar. Él es completamente santo. No hay oscuridad en Él. Si uno dice que ama a Dios y camina con Dios, pero sigue viviendo en pecado, es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Pero si uno confiesa su pecado a Dios, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia y podemos tener comunión con Él. Si uno niega su propio pecado, en efecto está llamando a Dios mentiroso, porque Dios declara que todos nosotros hemos pecado. Todos somos pecadores. Sin embargo, recordemos esto, hay esperanza y limpieza para el pecador arrepentido. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y la sangre de Jesucristo nos limpia y así podemos tener comunión con Dios. El apóstol Juan también habla de la luz en su Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en Él, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús es la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz por temer a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y también en Juan 8:12 Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces hacemos la pregunta, ¿qué es caminar en la luz? Esto significa vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, o sea, hacer la voluntad de Dios en su vida. Cuando caminamos en la luz, ocurren varios resultados. Primero, tenemos comunión con Dios, porque Dios no anda en tinieblas. Segundo, tenemos comunión con otros creyentes, nuestros hermanos en Cristo. Queremos estar en la misma compañía con ellos. Y tercero, cuando caminamos en la luz, hay limpieza continua. El cristiano puede ver con claridad las cosas que son pecaminosas en su vida y las confiesa y las elimina de su vida. Voy a darle un ejemplo. Cuando yo era joven y vivía en la finca, mi papá araba la tierra para sembrar. Luego él me enviaba con la camioneta, después de haber arado la tierra,
y con la camioneta yo iba a aquel campo para recoger todas las rocas y piedras que el arado había descubierto. Lo más fácil era recoger las piedras y rocas más grandes, porque así están bien puestas a la vista. Y después de recoger todas las piedras grandes, luego uno podría ver con claridad las piedras medianas. Y al recoger las medianas, luego uno podría ver las piedras aún más pequeñas. Y así podría limpiar la tierra y luego entramos para sembrar el pasto o lo que queríamos sembrar en aquel campo. Estaba bien preparado el campo para recibir la semilla. Pues así es en nuestra vida también. Cuando caminamos en la luz, podemos ver con claridad lo que no agrada al Señor. Ahora, quiero decir que no hay ninguna persona perfecta. Si decimos que no hemos pecado, mentimos y estamos engañándonos a nosotros mismos. Sin embargo, hay perdón y limpieza de parte de Dios cuando confesamos aquel pecado en nuestra vida. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Si usted trata de tapar su pecado y decir, no, yo no soy tan mal pecador, entonces no hay perdón, no hay limpieza. Solo hay autoengaño. Pero si uno dice, yo sé que soy pecador, yo merezco la condenación, Dios es justo, yo soy el pecador, sin embargo, yo pido perdón por mi pecado a Dios, entonces la sangre de Jesucristo me limpia y yo recibo misericordia de Dios en vez de condenación. Un ejemplo para ilustrar esta verdad. Un día yo iba en la carretera con la camioneta y había un joven allí al lado de la carretera pidiendo ride, como decimos en Costa Rica. Quería que lo levantara y lo llevara. Entonces yo paré el camión y el joven subió al carro y luego íbamos en el camino juntos. Yo le testifiqué, hablé de la salvación en Cristo Jesús y la respuesta de él era el siguiente: mire, pastor, yo he pecado tanto que Dios no me puede perdonar. Entonces yo le dije, no es cierto. La Biblia dice que si confesamos, Él es fiel para perdonarnos y la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? Todo pecado, sin excepción. Dios no miente. Y Él dice que Él puede perdonar cualquier pecado. Pues en el transcurso del camino hice una parada allí y el joven, tocado por Dios en su corazón, hizo su oración a Dios, confesó su pecado a Dios, le pidió perdón y recibió a Cristo por fe en su vida. Así es el poder de Dios en nuestras vidas. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, es cierto, somos pecadores y así condenados a la muerte, pero por medio de la sangre de Jesucristo podemos obtener perdón y recibir la salvación y así podemos empezar una nueva vida en la luz de Dios. Si usted dice, yo soy tal persona, tan llena de pecado, y temo que Dios no me puede perdonar, pues yo quiero darle este desafío. Pida perdón por sus pecados a Dios. Confiéselos al Señor. Confíe en la sangre de Jesucristo. Él derramó su sangre en la cruz para salvarle a usted y a mí y a toda persona. Y así puede recibir a Cristo Jesús por fe. Recíbalo. Dígale: Jesús, perdona mis pecados y yo te recibo por fe en mi vida. Sálvame, por favor, y hágame una nueva persona. Y Dios hará la transformación en su vida. Ahora, quiero recordarles también a los que somos creyentes, que ya hemos recibido a Cristo. Aún los creyentes pecan. Juan, el escritor de este mismo libro, este discípulo de Jesús, dice: si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Una vez, este mismo Juan, siendo discípulo del Señor, quería llamar fuego del cielo y quemar a ciertas personas por
por haber rechazado a Jesús y sus enseñanzas. Y Jesús lo reprendió a Juan por esa actitud. ¿No cree usted que Juan pecó en ese momento? Yo creo que sí, cuando él quiso llamar fuego del cielo. E igualmente, usted y yo podemos pecar en cualquier momento. Pero gracias a Dios por la promesa. Si confesamos, somos perdonados. Ahora, ¿esto significa que quiero pecar? No, yo no quiero pecar, pero mientras yo vivo en este cuerpo pecaminoso, hasta que Cristo venga del cielo y me arrebata, y a todo creyente, y nos da cuerpos glorificados y nuevos, hasta aquel momento usted y yo vamos a enfrentar una batalla espiritual diaria en nuestras vidas. Este es el pleito, la lucha entre el diablo, la carne, y el espíritu, la vida, en nosotros. Y así podemos ver esta batalla día tras día. Pero gracias a Dios hay victoria en Cristo Jesús. Pablo dice que debemos morir a la carne y vivir por el espíritu. Voy a leer Romanos 6:11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo. No permitan que el pecado controle la manera en que vivan. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Gracias a Dios que podemos obtener la victoria por medio de la fe en Jesucristo. También Pablo dice en Gálatas 5:16, permitan que el Espíritu Santo los guíe en su vida. Un indígena un día lo describió de esta forma. Yo siento que hay dentro de mí dos perros, un perro negro, un perro blanco, y están allí luchando todo el tiempo. Y el misionero le preguntó, ¿y cuál de los dos perros gana? Y el indígena dijo, aquel perro al cual yo le doy alimento es aquel que gana. Entonces, si nosotros permitimos pecado en nuestras vidas, en las cosas sucias del mundo, las tentaciones del diablo, obviamente el perro negro va ganando. Pero si nosotros obedecemos al Espíritu Santo, si leemos la palabra de Dios, si oramos a Dios, si vivimos en obediencia a sus mandatos, entonces el perro blanco gana. Depende de lo que usted hace en su vida con esta lucha. Ahora, hay victoria garantizada si nosotros obedecemos a Dios, porque Dios es más grande que el diablo y podemos tener victoria en Cristo. En conclusión, recordemos esto. Es el diablo que anda en oscuridad y promueve el pecado en nuestras vidas, mientras que es el Espíritu de Dios que anda en la luz y promueve la santidad en nuestras vidas. Desde el día que usted y yo aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. Él nos ayuda, Él nos da poder. Por medio de Él podemos vencer el pecado y por medio de la fe en Jesucristo. Dice 1 de Juan 5:4, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, la clave es la obediencia al Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Es usted un hijo o una hija de Dios? ¿Ha recibido a Cristo como su Salvador personal? Entonces camine en la luz. Tenga victoria en su vida por medio de la fe. Esta es la vida que vale. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oremos. Gracias, Señor, que tú eres un Dios que anda en la luz, que es luz, y que nosotros podemos andar en esta luz en comunión contigo por medio de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gracias por la victoria que tenemos sobre el mundo, la carne y el diablo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pido, Señor, que este estudio sirva para alentarnos, animarnos, fortalecernos en el poder de Dios.
En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Hasta el próximo. Comparta, por favor, este mensaje también en su aparato.